Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal del día de hoy. Con el gusto de siempre les recibe Mario Torres y tengo como título El poder del Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está tomado este epígrafe bíblico de la carta del apóstol Pablo atribuida a él hacia los Gálatas. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste el poder del Evangelio? Primero habrá que definir la palabra evangelio, una palabra griega, evangelium, evangelion, no evangelion, sino evangelion, así de simple, sin un acento, y significa bueno, y lo demás significa mensaje, mensaje de buena aventura, carta de buen augurio. Quizás el contexto no es el mismo que le demos ahora a esta palabra con el eh, contexto griego al que se dirigía Pablo, sino simplemente hablaban Pablo de su evangelio. Tenía un evangelio directo, puesto para ser predicado por él, y no que estuviera en contraposición con el mensaje de los demás apóstoles, ya para ese momento apóstoles enviados a una misión, sino simplemente poniendo un contexto nuevo al mismo mensaje. Ya el mensaje no iba a ser exclusivamente para judíos, sino también para gentiles, para la gente de más. No hacer un mensaje cerrado, un evangelio, por decirlo así, cerrado, sino abierto para el que quisiera obtenerlo. Un regalo para todos, sin excepción. Y es a lo que Pablo no descansó, no dejó nada en lograr su objetivo y así lo consiguió. En este epígrafe de llamar la atención, el Evangelio de Pablo, por decirlo así, como el de todos los demás, hace énfasis en un hombre, Jesús, pero Jesús, un Jesús crucificado, un Jesús que muere, resucita y vive, trasciende, y como él mismo lo dice, escándalo para los judíos, inconcebible, cómo la soteriología judaica tenía otro concepto, nos habla de un salvador, nosotros esperamos un liberador, un hombre guerrero, el Mesías, que venga y barra con nuestros enemigos, en este caso para la época, con el Imperio Romano, que era la potencia de ese entonces, y nos hablas del poder de un hombre crucificado. Tropiezo, que para el caso es lo mismo, la palabra escándalo, palabra griega que significa tropiezo, un obstáculo que me hace caer. Para los gentiles, en este caso una comunidad grecolatina de entonces, pues también era otra especie de tropiezo, de escándalo, de como sacada de onda, por decirlo así, coloquialmente. No podemos concebir la salvación a través de un hombre, a través del sufrimiento. ¿Cómo? A través de la muerte. Para muchos griegos la muerte era lo último y había que vivir la vida constantemente. El sufrimiento lo tomaban aparte. El sacrificio de un hombre por la humanidad, pues no lo concebían. Y si Grecia no lo concebía, mucho menos Roma. Roma tenía el concepto de lo de un hijo de Dios. Muchos de ellos pensaban que eran hijos de dioses. El mismo Julio César pensaba que era hijo de un dios. Pero a eso se tuvo que enfrentar Pablo y Pablo le da un vuelco revolucionario a ese mensaje. Pues para lo que ustedes les diría, es un escándalo, un tropiezo o algo raro, extraño, fuera de contexto, para mí es lo más importante. Y me enorgullezco, diría Pablo, de eso. Aquel hombre que está crucificado, yo estoy crucificado junto con él. Y ya no vivo yo, sino más bien vive él en mí y es al que les predico. Y eso fue a lo que fue el Evangelio netamente de Pablo. Muchos teólogos hablan sobre precisamente un evangelio así muy privado, así de Pablo, pero no es otro más que el mismo, sino simplemente dándole un contexto más completo,
del concepto que venían ahí, que venía de atrás. Por ejemplo, muy en contraste con Simón Pedro, muy dado a la ortodoxia judaica. Pablo trasciende y lleva su mensaje a lo más alto y a lo más lejos. Controversial, sí, raro, quizás para la época, pero para nosotros no debe ser ni raro, ni controversial, ni nada, sino simplemente es el mensaje. Ya no vivimos nosotros, ya vivimos Cristo en nosotros. Pero ¿cómo va a ser que vivió Cristo en nosotros? Haciendo lo que Él hacía, imitándolo en sus actos y en sus palabras, no solo en la retórica. Concluyamos en oración. Gracias, bendito Dios, por haber borrado mi pasado. Gracias porque soy una criatura nueva y ahora quiero vivir para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que así sea. Muchas gracias.